Muy bien, bienvenidos de nuevo aquí con nuestro programa El ABC del Liderazgo. Y hoy vamos a tener un programa maravilloso, Heidi, de controversia, de lucha, de pelea, de combate. Escuchemos, ¿de qué vamos a hablar? Dos mujeres, un camino. Dos hombres, un camino. ¿No es así? No, sí. No, dos hombres y un destino. No, dos líderes prominentes y un destino diferente. Increíble eso, pero verdadero. Y a continuación vamos a hablar de David y Saúl. Pero pastor, antes de iniciar queremos darles la bienvenida a todos nuestros oyentes, darles las gracias por escucharnos, por seguirnos, por compartir este podcast. De verdad que estamos muy felices porque hemos tenido muchas reacciones, preguntas, hasta está chévere el tema. Entonces, de verdad, muchas gracias. Ayúdenos porque necesitamos monetizar. Porque si no es así se nos acaba el programa y nuestros productores aquí están muy preocupados. No, tiene que ser aburrido, Dios ¿cierto? nos está bendiciendo, ¿verdad? Pero comparta con otras personas y suscríbete a nuestro canal y active la campanita. Muy bien, entonces empecemos ya de nuevo porque esto va a ser de guerra, de batalla, de lucha. ¿Qué hubo, pues? Pastor, usted ya está todo un youtuber. Sí, claro, es que de eso se trata. Entonces, a ver, tengo una llamada internacional, pero dejémosla aparte. Muy bien. Bueno, pastor, vamos a hablar del liderazgo. Todo este tiempo hemos hablado de como herramientas para el liderazgo, pero vamos a comparar en esta mañana, o vamos a hablar de dos líderes, cómo lideraban cada uno de ellos y qué provecho le podemos sacar a esto, cómo podemos aprender. Yo voy a hacer la parte de Saúl y el pastor va a hacer la parte de David, entonces vamos a escuchar cómo ellos lideraban y qué nos puede servir para nuestro liderazgo actual o qué no nos sirve. Sí, porque muchos líderes, y hablando de pastores, y en la vida secular se han equivocado porque cometen los mismos errores y tropiezan en la misma piedra de pronto de su defendido, de su protector Saúl. En cambio el mío es bello, es lindo, el ungido de Dios, David. Pero bueno, quiero hablar acerca de cómo se escoge un líder. Y aquí tenemos encontramos dos maneras en la Biblia de cómo fue escogido cada uno. Saúl fue escogido porque el pueblo ya no estaba feliz con muchas cosas y pidió un rey. Entonces, eso está en el primer libro de Samuel, el capítulo 10-17, dice que rechazaron a Dios. Voy a leer textualmente lo que dice el versículo. Dice, a pesar de eso, ustedes me han rechazado y ahora quieren tener un rey. Parece que se han olvidado de que soy yo quien siempre los ayuda en todos sus problemas. Pero no importa, ahora preséntense ante mí las tribus y las familias. Él les está diciendo como, ustedes ya no se están dando cuenta que yo fui quien los ayuda, está hablando Dios, sino que ahora quieren un rey. Y de eso nace la decisión de escoger a Saúl. Y creo que esa, pastor, es un poco la raíz de lo que puede pasar dentro de muchas veces los ministerios o los liderazgos. ¿Por qué se escoge una persona? Entonces, de repente no tenía ciertas características que se necesitaban para ser rey, sino que una necesidad y como ustedes pidieron, escojamos a Saúl. Y él tiene una descripción que siento que es la que él empieza a usar para liderar, pastor, y ahí es donde empieza a cometer errores. Pero bueno, cuéntame su personaje, ¿cómo fue escogido? Bueno, el mío sí fue escogido muy bien, muy bonito. O sea, el mío estuvo mal. Sí, claro, porque ahí lo escogieron los hombres, al igual que la política, ¿no? Porque acabas de decir algo muy bueno, y es que hoy se escoge al político no por lo que él es, sino por lo que él trata de hacer o por el cuento que nos quiere vender. Y entonces ahí tenemos una dualidad que a la postre nos puede traer consecuencias funestas, fatales, como en el pasado ya ha sucedido y ha sucedido en muchos gobiernos, en muchos países y aún en nuestro país, Colombia, y ha sido fatal. Entonces, cuando dices que el mío cómo se escogió, fue Dios quien él, a través de algo que nosotros conocemos como la Dios, eso se llama teocracia, o sea, Dios mismo le dijo al profeta, vaya y me escoge un rey, y entonces fue Dios quien, conociendo el corazón y sabiendo el futuro de este muchacho, porque era un muchacho cuando fue escogido, le dijo al hombre, vaya y lo unge por rey. Pastor, quiero que aquí como que podamos observar cómo Saúl era lindo, era acuerpado, claro, guerrero, pues me lo imagino así, ¿no? Pero que así lo describen un poco. Pero ¿quién era David? Una persona que inicialmente el profeta ni siquiera vio como esa apariencia en él y después
Dios le no dice solo como el que no mire profeta, eso. el problema de la escogencia de él, ni su padre ni su papá creía en él, ni sus hermanos, porque el cuento de David es todo un historial. No creía nadie, absolutamente nadie en él. De hecho, lo tenían como el más tontico, el más bobo. En el caso de Saúl, la gente se fue por el ojo, ¿sí? Por la altura, por lo que tú dices, por la parte física, y ahí fue donde fue el error fatal. Aquí quiero hacerle una pregunta, pastor. ¿Cómo fue escogido usted para ser pastor? Yo fui escogido desde el vientre de mi madre y Dios dijo, este muchacho pues no ha crecido mucho. No es atractivo, no es hablado. No tiene esas cualidades. La verdad yo no cualificaba, pero ahí es el nuevo pacto. Ahí es donde en el Nuevo Testamento, y ojo con lo que te voy a decir, porque aquí va a dar una píldora explosiva y dinamita para tu corazón. En el Nuevo Testamento Dios dice que de lo más vil, Yes. de lo más asqueroso, de la porqueriza, Dios escoge y lo saca uno, y fue lo que hizo Dios conmigo, me saca el lodazal de la inmundicia para avergonzar lo sabio y lo necio de este mundo. Entonces la escogencia aquí es totalmente diferente. Claro que si analizamos la vida de David andaba entre las ovejas, olía a orines de cabra, a orines de oveja y todo eso, y Dios tiene esas cualidades, digámoslo así, no puedo decir la palabra ahorita, pero bueno, sí, más o menos eso. Pastor, eso quiero decir, y aquí puede ser una primera herramienta para el ABC del liderazgo, y es que a veces sentimos que necesitamos tener ciertas cualidades, y creo que sí, las debemos tener, claro. Pero cuando Dios te escoge, cuando Dios nos escoge a nosotros, no necesitamos esas cualidades, necesitamos que Dios nos haya escogido, porque a partir de eso nuestro liderazgo se guía a través de eso, porque pero espera ahí, una controversia. Dios lo escoge, pero lo va a uno, lo va ¿formando? puliendo, lo va afilando como esa hoja de afeitar, como esa espada, como ese machete, lo va puliendo. El error del que usted defiende, que me parece muy malo, lo defiendo. es que él, no lo defiende, es verdad, es tu actor. Entonces, él no se dejó, no fue maniable, no fue controlable, no aceptó lo que Dios quería hacer con él, y ahí fue el error. Que ahí quiero decir algo también, porque a veces nos sentimos que no fuimos escogidos, que no cumplimos con las... Como que no encajamos, que no encuadramos, no, esto no es para mí. Y quizá inicialmente puede que sí, pero aquí, porque Dios permitió haber escogido a Saúl, o sea, Dios también lo escogió, en cierta manera dice, yo les he escogido a Esa alguien. es la voluntad permisiva de Dios. Dios no lo quería. Porque Dios no quería eso, porque Dios no quería que el pueblo escogiera rey como las otras naciones, sino Él quería escogerlo. ¿Por qué? Y ahí está otro apunte importante, que debemos dejar es que Dios nos ayude a través de la guianza del Espíritu Santo puesta en nuestro corazón para nosotros escoger, por ejemplo, un presidente, un ministro, un edil, un alcalde, porque ahí es donde está la fatalidad y el error del pueblo cristiano. Por ejemplo, en estas votaciones sería bueno hablarlo. Mucha gente se dejó instrumentalizar, llevar y guiar por políticas de estas ciertas personas. Pastor, ¿y usted por quién votó? Bueno, la verdad, yo voté por Molano. Porque creo que Molano tenía, aunque no es creyente, aunque no es cristiano, tenía algo de Dios. Y eso es lo que hay que mirar en el corazón del ser humano. Porque cuando Dios dice que David tenía el corazón como el de él, es porque David tenía la sensibilidad, la pasión. Aquí es donde quiero ir a la segunda parte. Ya miramos cómo fueron escogidos estos líderes, ¿no? Entonces, los escogió Dios, los escogió el pueblo. Pero ahora la segunda parte es cómo lideraban. Entonces, porque nuestro podcast es cómo lideraban estas personas. Y yo quiero decir 3 características de Saúl. Pastor, Saúl me he dado cuenta en la lectura que él dirigía a partir de un poquito la apariencia. Hay un error que comete Saúl y él dice, sí, está bien, me equivoqué, pero por favor que me sigan viendo como rey. Eso significa que él aparentaba, quería poner como un muro para que lo vieran sin imperfecciones. Lo segundo es, ese me encantó. No sé si usted lo ha escuchado, pastor, y es como, no, hagamos como si nada, no pasó nada. Como que no resolvió. Borrón y cuenta nueva. Pero fuera borrón, es como que no pasa nada. Muchas veces hay personas con las que tenemos una discusión o algún problema en el trabajo y como que ya, no pasó nada, nos vamos adelante. Espera, sería entonces,
y usted me corrige, pasar por alto algo que puede marcar nuestro destino, marcar nuestro futuro y puede ser nuestra propia destrucción. ¿Sería algo así? Sí, claro. Un líder, y ahora esto es para los líderes, pastores, papás, jefes, cuando no resolvemos un asunto, sino que como que le echamos tierrita, queda ahí. Y eso empieza a oler a feo. Pero déjeme decirle, ya que estamos hablando, pues lo que está pasando con el pacto histórico, con todo respeto, si usted votó por él, no somos políticos, somos un poco apolíticos. Pero un podcast sin un poquito de política, sí, no. pero sí sería bueno decir, ellos ¿qué han hecho? Se tapa una olla, se tratan de tapar esa, se hace otra olla mucho más grande, o sea, como dice la escritura, ponen remiendo nuevo en vestuario viejo, pues claro, el nuevo empieza a tironear y se hace más hueco. Y eso es lo que está pasando con estos partidos políticos. No solo el pacto histórico, sino también el centro democrático, también los liberales, los conservadores. Todos tienen su pecado. Claro, aquí no vamos a liberar a nadie. Aquí lo que pasó fue que Saúl cometió el error y le dice a Samuel, no, sí, todo bien, pero vamos y hagamos culto. O sea, como que no pasó nada. Y siento que esa manera de liderar también es... no funciona, no, afecta mucho a las personas porque es como que... De hecho, fue lo que dañó el ministerio de él. Sí, marcó su destino para un destino fatal. Y entonces, a ver, vamos concluyendo algo. Pienso, que si nosotros no subsanamos, no curamos, no remendamos, no cuidamos, no somos transparentes, no nos quitamos esa máscara que tú decías de la presencia de Saúl, hombre, pues eso tarde que temprano nos va a cobrar una cuota de cobro con intereses. Pero eso lo hizo David, que él se expone. Hay un salmo, ¿cierto? No, Quiero que ya cuéntenos usted pero cómo David la embarró, no, David también era refaltón, más faltón que... No, a ese le pasó también algo del pacto histórico, porque David, ¿qué hizo? David cometió un error con una mujer, por cierto, muy bonita. Bueno, ¿y cómo sabe usted que es bonita, pastor? Pues la Biblia lo dice, pues para, imagínate, tener tantas mujeres e ir a caer con esta es porque era una mamacita. ¿Pueden borrar esa parte, por favor? No pongan pip, no, hay que soltarla. No, hablemos así en términos humanos y divinos. Bueno, entonces, ¿qué pasa con David ahí en ese problema? Que David comete el error y en vez de corregir ese error, sigue ahondando en su error, manda matar a Urías, al esposo de esta mujer, y en vez de arrepentirse, en vez de sacar a la luz su problema, lo oculta, lo guarda, nunca lo confesó. David nunca, cuando él dice ese salmo, me parece que es el 51. Sí, es el 51. El 51, que él habla de su proceso, de su vida, de lo que pasó. No es que él de su propio corazón haya salido a decir, uy, no, es que Dios me redargulló, es que yo tuve un sueño, yo lo sentí. No. El profeta lo tuvo que confrontar, lo tuvo que sacudir, lo tuvo que golpear para decirle, hermano, ¿usted qué le pasa? Pero esta es la diferencia, y es que Samuel hace lo mismo que Natán, o sea, le dice, como usted se equivocó, no siguió una instrucción, y le dice, sí, reconozco que me equivoqué, pero ya como si nada. Ahí es donde mi frase de como si nada. En cambio, David, ¿qué dice cuando Natán lo confronta? No, ya, se desnuda. El hombre se rompe y deja ver su alma. Deja ver, y esa parte linda, y todos los que nos ven, deja ver su parte humana. Ajá. No su parte de rey, no su parte de ungido de Dios, de protegido de Dios, porque Dios le protegió y lo guardó de más de una que él hizo por allá, esas vuelticas que suelen hacer ciertas aves del pantano. Dios lo cubrió, pero en esta David se desató y dijo, no, ya no se pudo más, y ahí es donde él confiesa y dice, mientras callé, frase bonita, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y entonces él dice que había algo dentro de él, de un dolor ya, que lo estaba consumiendo. David dejó de reverdecer porque David ocultó eso, pero cuando soltó eso, se liberó. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú ocultas un pecado, tenemos una moto que nos está apoyando desde afuera y gracias por eso, porque muchos piensan que es la Honda de David. No, David no tenía Honda ni moto ni esas cosas. Pero bueno, ahí está eso es una promoción para Honda. Está bueno. Cuando ocultamos un pecado. Cuando ocultamos un pecado, sí, es que se quería borrar. Entonces, cuando ocultamos un pecado, si usted es pastor o pastora o líder
o también en la presidencia, como le pasó a Bill Clinton, si usted lo oculta, tarde que temprano eso va a florecer y va a ser un escándalo mayúsculo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reventarlo, salir a declararlo. Porque cuando tú no lo haces, dejas de reverdecer, de producir, de alcanzar sueños, de alcanzar ideales, de alcanzar metas. Hay gente que tiene su pecado por dentro. Sí, pastor. Y al no soltarlo, ¡pum!, quedan amarrados. Y aquí yo quiero que hagamos un alto y usted le pueda dar un consejo a estas personas porque cuesta, ¿no? Confesar de pronto cuando uno no tiene como gente mirándolo, como que uno es líder, como... Es un poquito más fácil, pero yo quiero que usted les dé un consejo, dos preguntas, dos cositas a cada uno. Que usted nos diga cómo ha hecho para poder sacar, porque usted dijo, él mostró su parte humana, usted es humano. ¿Cómo ha hecho cuando le suceden esas cosas? ¿Cómo hace para sacarlas? Y dos, ¿qué consejo le daría a una persona que, incluso no solamente un líder, como siempre le hemos dicho, un jefe, un papá, que cómo le digo a mi esposa que me estoy equivocando con esto, o cómo le pido perdón? ¿Cómo usted les instruiría o les da un consejo en esta mañana para eso? Bueno, con un pastor yo aprendí algo, con el pastor Daniel Poveda. Él siempre me enseñó algo interesante esto, cuentas cortas. Sí, yo también lo recuerdo. Las cuentas cortas es todo el tiempo uno estar diciendo, bueno, me equivoqué. Yo a la iglesia yo predico y yo me he pasado semáforos en rojo. Pero entonces yo no dejo que eso pase, sino le digo a la gente, mire, me pasé un semáforo en rojo, hice esto, todo el tiempo estoy mostrando, porque el enemigo se vuelve acusador y todo el tiempo te está apoyando. No, ser sincero y tener la tranquilidad de que esas personas te van a perdonar, porque eso es lo que dice la Escritura. Ahora, si no nos perdona esa mujer o ese hombre, o esa persona a la que le quedé viendo un dinero, no se lo pagué o se lo pagué a destiempo, o cometí cualquier error, si no me perdona, pues lo importante es que yo me libero y me perdoné. La mejor actividad es esa, porque ahí lo dice David en el Salmo, muy bonito para que lo leas en casa. Él dice que él dejó de reverdecer, pero cuando él se libera, ya otra vez empieza a florecer, y de hecho vemos que su ministerio empieza otra vez a crecer, a agigantarse, porque David por ese error, por ese pecado, 4 veces tuvo que pagar ese error fatal que él cometió. Entonces, el pecado tiene una consecuencia y Dios te puede liberar en su misericordia, pero si ve Dios que es necesario corregirte, te va a corregir y hay que aceptar la corrección. Pastor, pero se acaba de pasar al tercer punto que yo puse con el liderazgo de Saúl, y es que Saúl creo que no era reflexivo. Me refiero a que cuando le pasa esto, en vez de tomar conciencia como, sí, me equivoqué y ahora voy a corregir esto, él sigue como si nada, ya lo hemos dicho anteriormente, pero sigue avanzando en el reinado y como están todos, llega un punto donde él empieza como a desesperarse, ¿no? Consulta a una divina, como que empieza a hacer cosas incorrectas, y creo que cuando tapamos las cosas en el liderazgo empezamos a tomar decisiones incorrectas y eso nos empieza a llevar como al abismo. Es que ahí está el problema, hey. Cuando se oculta algo, eso lleva a otra cosa, Diosito, a otra cosa. qué miedo. Yo siempre he creído algo y lo voy a decir aquí de frente. El que miente, engaña. El que engaña, traiciona. El que traiciona, roba, y el que roba, mata. Sí, total. Porque es una secuencial. Yo eso no me la sé de 3, ¿no? Pero ya son 5 Sí, hay ahora. que aumentarle una más porque la gente termina matando. Sí. Pero es un asunto en lo cual tú dices que Saúl no pudo superar. Juntos tuvieron un gran llamado, porque el gran llamado, ser rey de Israel, y en esa época, pues, wow, impresionante. Pero un destino totalmente diferente. Uno muere prácticamente suicidándose y el otro muere acompañado por una niña a sus pies. ¿Cuál quiere que sea literal, tu? Oye, increíble, ¿no? historia. ¿No les parece muchas felices? Aquí... No hagan cara de ponqué porque si no van a terminar No, ustedes. aquí bueno. no, el Señor no les va a poner una mucha, al menos un perrito ahí para que se acueste un gato o 2 gatos. Pero pues, oiga, increíble eso, ¿no? Sí. Está interesante. Es que ahora que lo pienso. Claro, no, él murió anciano en su cama, no una mujer sexualmente, porque no estamos hablando sexualmente, nada de esas cosas, porque más de uno, ¡ay, yo! No, nada. Quiere decir que la estuvo acompañando a él, siendo como una enfermera, acompañándolo. Sí. Pienso yo, espero no equivocarme, porque aquí muchos teólogos nos ven y están calificando mala ortografía, mal el diseño y el peinado ni se diga. Hoy no estoy maquillada. Bueno, hoy estamos en Francalit. Pastor, siento que es el tema de ser reflexivos. Quiero que nos cuente una anécdota de pronto en su vida que
le ha hecho cambiar el rumbo? Que me equivoqué en esto y ahí yo tomé la decisión de hacerlo de esta manera. Que nos cuente una experiencia suya. He tenido muchos errores, no de pecado. Yo le doy gracias a Dios que no he tenido y puedo mirar a la cámara con tranquilidad. Hasta aquí Dios me ha ayudado. Pero sí he cometido errores que me han llevado a tomar decisiones en la parte económica, sí, porque he hecho proyectos en los cuales me he desfasado, claro, me he desfasado como persona y he tenido que tomar correcciones ahí. Pero lo bueno es que algo que he hecho, Hey, y que invito a hacer es aprender a escuchar el que menos uno cree que le puede dar y al que más sabe y puede dar, y también indagar cómo podemos apalancarnos, que fue lo que no hizo Saúl. Tú lo acabaste de decir, muy interesante. Él, en vez de buscar ayuda y refugio en los profetas de Dios, corrió a la divina de Endor, una bruja, un hechicero. Y a muchos cristianos les pasa eso. Sí. Cuando tienen ese berraco problema, esa dificultad, ¿qué hacen? Corren a donde el brujo, corren a donde San Gregorio, corren a que les echen el amansaguapos, corren a que les lean el tabaco, a que le lean... No. Sí, no, pastor, y no solamente esas cosas, sino, digamos, el caso de los jóvenes, a donde cree que corren ellos. Quizá vamos a la fiesta, vamos a probar la droga, vamos a salirnos un poquito de todo eso porque creen que ese es el mejor consejero, pero en esta mañana o en este día queremos invitarlos a que hagan esa reflexión. No está mal equivocarnos, sino está mal qué hacemos después de habernos equivocado. Excelente lo que usted acaba de hacer. No está mal porque todos tenemos, yo no es que diga que soy perfecto, pero casi hasta aquí donde me ha guardado, pero sí tenemos la tendencia porque dijo Jesús, no hay ni uno que no peque. No hay ni uno. Entonces, tenemos la tendencia, pero el problema es cómo podemos salir. Y usted lo acaba de decir, tenemos que tener una aceptación, tenemos que mirar y enmendar el error, corregirlo y no seguirlo cometiendo, porque eso fue el problema de Saúl. Saúl sigue y sigue y sigue y sigue y va de mal en peor y termina en un desastre. Yo creo que parte del miedo que tenemos es obviamente ser juzgados. ¿Cuántos de nosotros hemos guardado cosas porque decimos soy el líder? ¿Qué pensarán? He escuchado muchas veces como, ¿cómo voy a decir si estoy triste? Si yo tengo que darle ánimo a la iglesia, pero anoche me acosté triste. ¿Y cómo le digo a mi esposa que no estoy bien si yo soy el que tengo que como sostener el hogar emocionalmente? Entonces, pastor, ¿qué herramienta para el liderazgo con respecto a eso? Porque finalmente la gente quiere ver un rey que siempre esté sonriendo, un presidente que haga todas las cosas bien, que nunca falle, que eso pasa aquí mucho, ¿no? Cuando cometen un error, todo el mundo lo postea, lo publica, lo replica y miren, ahí está, como habla de mal, cómo hizo eso. Entonces digo, la gente por no sentir esas heridas lo que hace es cerrarse. ¿Cómo hacemos para romper eso? Y yo digo, pastor, también de parte del pueblo, ¿no? Nosotros somos muy como, ay, pero si es el rey, pero si debería ser perfecto. Entonces, ¿cómo corregimos eso en la gente, en los hijos? Yo sé que muchos papás incluso lo que hacen es como, aparentar muchas cosas para que los hijos, como yo tengo que ser el ejemplo de mi hijo. ¿Cómo haces para romper eso? Pues yo tengo 3 cosas ahí. Uno, ser uno mismo, la verdad. Algo, y es que lo que me gusta de David. David fue él. El David en todo el tiempo. Él fue el cantor, fue el pastor, siguió pastoreando y algo que hizo que es importante David, en el momento adecuado reconoció. Porque el problema es que hay personas que Dios les dice, les habla por la televisión, a través de los animalitos, a través de las plantas, les manda mensajeros, consejeros, pero no escuchan absolutamente nada ni nadie. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ser original, escuchar, saber escuchar, y 2, saber reconocer, y 3, saber reconocer. Cuando se reconoce y se vive eso, lo demás nos importa un carajo. Muy bien, tomen apuntes de eso. Listo, pastor. Nosotros somos líderes, y ¿cuál sería la mejor manera de liderar? Porque uno dice, la reflexión que acabamos de hacer, ¿somos escogidos? Sí, creo que soy escogido. ¿Tengo las capacidades? Sí, creo que tengo las capacidades. ¿Reconozco? Sí, creo que reconozco, pero aún sigo sin ser el líder ejemplar, sin ser el papá ejemplar, sin ser el jefe ejemplar. ¿Cómo hago para que...? Sencillo, eso es solo una sola cosa, liderar desde el corazón de Dios. Y usted dice, ¿pero cómo?
pues cuando tú buscas de Dios, conoces de Dios, sabes de Dios, automáticamente empiezas a fluir en Dios. Por ejemplo, a mí me han tratado de bobo, que tonto, que lo engañan, que una cosa, lo otro. Pero desde que uno maneje esa plataforma y sea nítido, esa palabra es bonita, transparente, claro, pues la gente pues lo puede interpretar, ¿no? Lo puede conocer. Y yo creo que es el mejor baluarte y el mejor fundamento para liderar. Ya lo demás viene por añadidura, ya que si el hombre se le levanta o le digan o hay presunciones, pues eso puede llegar a pasar y pasa todo el tiempo, pasó con Jesús, pero eso ya no es nuestro problema. Nuestro problema es liderar desde el corazón de Dios. Listo, vamos a pasar a una parte bien interesante, pastor, y es los errores que cometemos como líderes. Errores que se cometen al liderar por creer o por... Yo quería que nos cambiáramos. ¿Podemos cambiar de silla para hablar de la otra parte? ¿Nos dejan? Bueno, aquí vamos. Porque aquí va a ser duro, ¿no? Algunos van a decir, no es así, sí es así, pero igual no importa, queremos escuchar sus opiniones de todas maneras. Y que puedan escribir ahí qué piensan de lo que vamos a hablar. Bueno, errores que cometemos como líderes por estar en el liderazgo precisamente. Entonces yo quiero hablar de un error que cometió Saúl, y es haberse apoyado en sus cualidades. ¿Cómo era Saúl, pastor? ¿Cómo era Saúl? Saúl, para mí se creía un hombre supremamente sobrado. Bien, esa es una buena palabra. Era como muy creidito. Sí. Y a veces nos sostenemos en que yo soy muy inteligente, tengo 3 carreras, tengo una maestría y empezamos a liderar desde ahí. Creo que uno de los errores es confiarnos en... Esas son herramientas que Dios puso, porque son talentos que Dios nos puso. Pero uno de los errores, pastor, es confiarnos en nuestras habilidades. La sobradez, no nos podemos sobrar, porque Pablo lo dijo: delante de Dios todos mis títulos son puestos por basura, nada es importante. Y por eso Pablo fue un líder exitoso y poderoso, y hasta el día de hoy, porque él no se basó en eso, en sus conocimientos, sino en Dios. Bien. ¿Creen? ¿Comparten esa idea con nosotros? Bueno, más les vale. Segundo error que cometemos como líderes es querer agradar a las personas. Entonces, soy de cierta manera, y para que todos me quieran, que yo siempre, hay un líder que yo le enseño mucho el tema de confrontar, pastor. Como cuando uno confronta no lo quieren mucho, pero cuando uno es, no, sí, todo bien, y te quiero. El líder bonachón se llama eso. ¿Por qué usa esa palabra, pastor? Es el líder bonachón. El querer agradar a las personas es un error que cometemos como líderes. Tampoco nos tenemos que ir al otro extremo. Como es que pues ya me odia todo el mundo, no. Pero querer agradar es como, si digo esto se va a molestar Pepita. Si digo aquello, si tomo esta decisión de escoger el color rosado, entonces a esta persona no le gusta, entonces prefiero no decirlo. Y creo que eso es un error, pastor, también de los papás. Yo escuchaba un comentario de que los papás han permitido que los hijos se tatúen, pastor, que se pongan aretes, porque no quieren agradarles como papá. Yo soy un papá súper genial, yo dejo que mis hijos se tatúen, pongan aretes, lleguen tarde, fumen marihuana, es su libertad. De hecho, pastor, yo escuché una vez una señora que decía que dejaba que su hija tuviera relaciones en la casa con su novio porque para que no estuviera afuera. Exacto. Entonces digo, agradar es uno de los errores que cometemos como líderes. Usted acaba de decir algo muy interesante. Agradar al hombre, pero desagrada a Dios, y puede llevar a un final fatal, porque fue lo que pasó con él, ¿no? Él quiso agradar, estar bien. Acuérdese que en unas posiciones de Saúl le dijo al profeta: mire, ahí tenemos unos animalitos para quemarlos, todo va a estar bien, usted no se preocupe. Y el profeta dijo: no, hermano, usted no hizo bien la tarea. Y ojo, padres, con hacer mal la tarea con sus hijos. Eso de ser alcahueta, de ser bonachón, en demasía es un problema, y yo se lo digo porque porque tengo hijos. Entonces, pastor, agradar a la gente puede ser un error que cometemos como líderes. Aquí Saúl no mató a un rey. De hecho, si ustedes leen la historia, Samuel dice: no lo mató, venga, yo lo hago. Y dice que lo picó, los picó a todos, porque era la tarea que tenía que hacer, y él no lo hizo por quedar bien con la gente. Entonces, sí, como líder... Pero mire, perdón que la interrumpa, ¿cuántos padres
están mandando a sus hijos al infierno por ser permisivos, porque dicen, yo le permito esto, las drogas, el homosexualismo, el lesbianismo, no los controlan, no los cuidan, y eso pasó con un hombre grande de Dios, Elí, sacerdote. Sí. Sus hijos, Ovnis y Fines, eran unas lacras. Ñeros no es la palabra, eran unas lacras. ¿Y qué pasó con ellos? Terminaron mal. Y el anciano también se mató. Por querer agradar los jefes. A veces estamos en un lugar Oiga, ya donde estamos a punto de terminar porque esto está bueno. No, sí, así. Parte one estamos. Bueno, siga. Pastor, los jefes a veces se van al extremo, que por eso digo, tampoco tenemos que extremizar como, no me importa si no me quieren, si me odian, soy el jefe. No, tampoco. Pero el querer agradar es un error. Y otro error que cometemos como líderes, en mi concepto, no sé qué piensan ustedes, es no confrontar, que eso lo habíamos hablado en otro capítulo, y es como no poder decir a las personas que están haciendo algo mal. Samuel y Natán hicieron ese papel, de decir, David, estás haciendo algo mal. Samuel le dice, usted no siguió la instrucción, y eso nos cuesta hacerlo. Entonces sería bueno lo que acabas de decir, que muchas personas, si lo hacen en el bien, sazón, sabor, control, pueden decirle a un pastor, a un líder, mira, Exacto. yo estoy viendo esto, sería genial. Aquí lo hacemos. Yo tengo muchas personas que me dicen, y de hecho esta mañana tuve una confrontación que me pusieron la cabeza así, porque estamos en unos proyectos y hemos llevado unos debates muy fuertes hasta el punto de hoy que casi nos salimos a golpes espirituales. ¿Trajo los guantes para los golpes? Sí, véalos, ahí están. Entonces, pero sí, yo atiendo y voy a mi casa y analizo, pienso y digo, sí, esto no, pero sí es excelente hacer esa corrección. Por eso, en casa, si tienes que decirle algo a tu papá, dilo. Con respeto. Exacto, Pastor, con respeto, yo con tuve amor. Esta semana una chica y ella me decía que le era difícil porque el papá la frenaba mucho, como, pues usted es niña, no sabe nada de la vida. Pues entonces, ¿cómo hace uno cuando siente que no puede decirle algo a alguien con respecto a una cosa? No, inclusive Valeria, a veces la bebé tiene 8 años, a veces me corrige. Hace poco unas correcciones que ella me ha hecho y yo a veces le digo, ¿sabes qué? Tiene la razón. Entonces el error aquí sería no ser enseñable. Claro, y no ser enseñable. Error, no, y que somos intocables. Es que estás aplicando la Biblia. Cuando tú dices, la Escritura dice, y toca montarla acá, esto es como muy bajito de sal, pero bueno, está bien. Es que es mío, pastor. Entonces, no, pero la Escritura dice que el hombre de Dios debe ser enseñable todo el tiempo. Y a veces pensamos que un muchacho, lo que yo le decía antes, como acá hay cuando personas nos regañan, que son pequeñas, cuando nos sentamos y son todo. pequeñas que le pueden decir más a uno. Inclusive una persona que a veces uno menosprecia, que porque hace aseo o está en las puertas, ay no, ellos no saben. No, de pronto Dios tiene una palabra y Dios utiliza muchas veces a las personas para mirar si nosotros realmente estamos cualificando. Oiga, se fue el tiempo y hay una pregunta de alguien. Sí, para terminar ¿Y usted la va a el tema responder, y no? luego, no, la va a responder eso porque está muy difícil para mí. Para terminar y vamos a ir a la pregunta, entonces es no sentir que somos intocables. Saúl pensó que era intocable y no es así, amigos, no somos... Dios sabe cómo Sí, corregirnos. ¿sabes qué? Y lindo, lo que acabas de decir, lindísimo. Siempre creer que somos hechos de material igual que los otros humanos. Así es. Que somos humanos y somos frágiles. Y hay que aceptar nuestra fragilidad. Eso también lo enseñó Pablo. Saber que somos frágiles Porque Dios se y que no somos perfecciona en dioses. nuestra debilidad. Y eso le ha pasado a los grandes portentosos como Adolfo Hitler, como Saddam Hussein, como la rata del desierto, Gaddafi, como le va a pasar al de Siria y a todos los que se creen que ellos son. Y lo mismo, muy pronto, ustedes lo verán al presidente de Venezuela. Ya saben, de una Cerremos vez. acá. La idea era que pudiéramos tener herramientas, hablar de cómo el liderazgo de Saúl y de David, las comparaciones, las diferencias y cómo nosotros podemos usar las cosas buenas de esos dos liderazgos y no repetir las cosas malas Claro, que hicieron y para dos. ellos le recomendamos un libro. ¿Cómo se llama? Primero y segundo de Samuel. No, señora. ¿Sí? ¿Segundo? Bíblicamente, pero perfil de 3 monarcas. Yo lo leí, yo lo tengo. Eso, léanlo. Perfil de 3 Sí, monarcas. buenazo. Y yo voy a sacar uno que se llama El líder perfecto. No, Listo. ¿qué haría Dios sin mí?
Ese va a ser loco, lo escribí yo. Yo soy argentino. Muy bien, terminó ya. Bueno, tenemos una pregunta, hágala Sí, y ya le la contestamos a nuestra bella y maravillosa audiencia. Listo, la pregunta es de Juan Jesús Montes. Dice, ¿será que Jesús olvida nuestros pecados? Si la Biblia dice que abrirán los libros y ahí se expondrá todo. Muy bien, esa pregunta es muy teológica, muy profunda, pero yo la voy a decir en dos fases. Uno, esto de que está hablando allí que Dios va a abrir el libro y ahí se van a ver los pecados de todas las personas, no son para las personas a los cuales Cristo lavó sus pecados con su sangre, porque sería muy triste No, y lo dice la Biblia, que ¿no? nos enlodara eso. Dice que los escondió en lo profundo de la mar. Sí. Y el Señor no se va a poner una careta para ir a buscarlos y a decir, mira, esto era. Ahora, lo segundo es que hay dos juicios. Uno, que es el juicio del gran trono blanco, y allí van a ser condenados los que no quisieron aceptar a Cristo como su Salvador, y otros, los que aceptaron la marca de la bestia. Entonces, cuando se abran esos libros y ese juicio no es para nosotros, porque ya nosotros los que hemos sido redimidos, restaurados, salvados, entonces ya estaremos con Cristo en las bodas del Gracias, Cordero. Diosito. Listo, ya esperemos que le haya servido la respuesta a Juan Jesús Montes y les seguimos invitando para que nos escriban. Cualquier pregunta la queremos resolver en el podcast. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias a todos por escucharnos y esperamos que hayan disfrutado de este podcast. Muy bien, chao, Bendiciones. chao.